La palabra bíblica del día de hoy la encontramos en la Biblia versión Reina Valera 1960 en Juan capítulo 20 del versículo 19 al 31. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengáis vida en su nombre. Como ustedes escucharon, hoy estamos leyendo el libro de Juan en su capítulo 20, 19 al 31. La semana pasada estuvimos hablando de Marcos, pero como Marcos finalizó muy temprano, vamos a auxiliarnos del libro de Juan, capítulo 20, 19 al 31. El título del sermón es Mi Señor y mi Dios. Vamos a orar para que el Señor entonces nos bendiga y nos ayude a la interpretación de su palabra. Respira tu Espíritu Santo sobre nosotros. Oh Señor, mientras escuchamos las Escrituras, abre nuestras mentes y corazones para recibir tu palabra, que es viviente y que está llena de esperanza renovada. Amén. Una diferencia con Marcos: el Evangelio de Juan comienza con las palabras más poderosas y poéticas que ustedes han escuchado. Al principio fue la palabra, y la palabra se hizo carne y vivió entre nosotros. En este versículo existe un intento de transmitir la gran importancia de las buenas noticias de Dios. Sí, el Dios del universo, quien se mudó a vivir a nuestra cuadra, y Él se convierte ahora también en un compañero en el viaje de la vida de las personas que viven en nuestro vecindario. En esa relación entre nosotros, Dios deja de ser solo una idea en el espacio y se quita el plano idealista, convirtiéndose en otro inquilino más, ya que Dios está entre nosotros. Hermanos, Él es uno de nosotros, uno con nosotros y para nosotros. Entonces, todos los que vivimos en este vecindario podemos decir que la palabra se hizo carne y vivió entre nosotros porque le conocemos.
El Evangelio de Juan nos narra las historias y enseñanzas, las parábolas, curaciones, las acciones, actividades de Jesús que representan cómo la palabra se hizo carne y vive entre nosotros. En esta palabra vemos la bondad de Jesús. Él se preocupa por todas las personas, especialmente los más débiles, los más necesitados, sí, los emigrantes y los marginados. Vemos las sorpresas de Jesús. Cura a un ciego, ayuda al lisiado a caminar y alimenta a más de 5,000 personas, solamente con algunos panes y peces. En este libro aprendemos cosas importantes acerca de Jesús. Que Él es el buen pastor, Él es el agua viva, Él es la luz del mundo, Él es la paz que sobrepasa el entendimiento. Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, hermanos y hermanas, la palabra se hizo carne y vivió entre nosotros. Cuando la historia se desarrolla, nos deja seguir viendo al Jesús humano y aquel que es líder. Seguimos aprendiendo lo que le sucede a este Jesús, son cosas tan increíbles como Él es increíble. Las fuerzas en su contra conspiran para que lo arresten, para que lo saquen, para que deje de hacer lo que está haciendo. Los líderes religiosos y los políticos celebran un juicio, un falso juicio. Es arrastrado ante Poncio Pilato, quien le pregunta: ¿acaso eres el rey de los judíos? Jesús dice: mira, mi reino no es de este mundo, así que usted es un rey. Y Jesús dice: todos los que pertenecen a la verdad escuchan mi voz. La palabra simplemente se hizo carne y vivió entre nosotros. Entonces Pilato entrega a Jesús para ser crucificado. Y fue crucificado, fue enterrado, y como celebramos el domingo anterior con el Evangelio de Marcos, se levanta de nuevo entre los muertos. Después de su necesario descanso, Jesús se aparece a las Marías y a los demás. Entonces ellos celebraron y nosotros celebremos y celebraremos que Cristo ha resucitado, trayendo una alegría pascual ante esa victoria. La palabra se hizo carne y vivió entre nosotros. En el Evangelio de Juan, la historia de la Pascua continúa mucho más allá de la mañana de Pascua. Aquí hay una parte de la historia de la noche de Pascua. La semana anterior con Marcos decía que la historia había que seguirla escribiendo, y Juan acepta el reto y la sigue escribiendo. Y luego, una semana después de Semana Santa, nosotros la seguimos escribiendo y la seguiremos escribiendo, que la palabra se hizo carne y vivió entre nosotros, como un gran testimonio nuestro hacia aquellos que no han tenido el gusto de conocerlo. Pero pastor, usted dijo que iba a hablar de Juan 20, 19 al 31. Sí, entonces vamos a lo que es el texto. Hay tantos puntos interesantes en la historia de la noche de Pascua, debido a que hemos estado escondidos en nuestros hogares, no porque deseemos o le debamos algo a alguien, sino que hemos estado aislados e incluso llenos de miedo al virus. Sin embargo, aunque deseemos o no, es tan notable saber que ese Jesús camina a través de las puertas cerradas de ese apartamento o de la casa, usando este y muchos otros medios para acercarse. En nuestro tiempo de iglesias vacías y aislamiento, me resulta útil saber que Jesús nos busca, nos encuentra, incluso en medio de nuestro miedo, incluso cuando estamos separados. Jesús viene y nos encuentra, no encuentra ninguna resistencia en las puertas ni en las paredes, simplemente entra. Esto que escuchan hoy debería consolarnos mucho más. Saben, Jesús sabe dónde estamos, conoce nuestros miedos, sabe lo que nos preocupa y lo que le preocupa, dónde vivimos, qué estamos pasando y especialmente qué estamos pensando.
Antes de esa cruda realidad, Jesús y el Evangelio de Juan entran y hablan con amor y preocupación, atravesando la puerta principal y exclaman: paz a vosotros. Sus palabras y presencia nos sugieren que esas palabras hablan a nuestros corazones y vidas. Hermanos, hermanas, paz a vosotros, aún conociendo las circunstancias descritas anteriormente. Si hemos quitado los ojos de la computadora, el teléfono o la televisión, nos daremos cuenta que nos muestra sus heridas. También nos invita a meter nuestros dedos en sus llagas y luego respira profundamente, llenando sus pulmones, para momentos más tarde sacar toda esa energía y exclamar: recibid el Espíritu Santo. Esa noble acción de inhalar y exhalar nos remonta a Génesis, que narra: y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Otra reflexión acerca de eso es que la humanidad no pidió que lo hiciera. Tampoco hizo algo para merecerlo. Simplemente quedó como un proceso involuntario y automático que hasta hoy realiza nuestro organismo para absorber el Espíritu de Dios de vida y expulsar la muerte. Ese aliento de Dios es el que da vida. Esta respiración sana es lo que está en moda en este COVID-19. Una respiración mala contagia y puede generar muerte. En contraste, Jesús nos traspasa lo más importante de sí mismo: recibir al Espíritu Santo. Jesús lo cumplió, esa promesa que el pueblo recibiría el Espíritu Santo, el cual ayuda a las personas a recordar todas las cosas que Él les enseñó. Este mismo Espíritu dará paz cuando más lo necesitemos. No una paz que el mundo nos da. Este acto es transmitido cuando Él nos repite en todo este momento de dolor y marginación: reciban el Espíritu Santo. Este proceso de respiración espiritual que llega con la entrega del Espíritu también tiene una atadura y una liberación. En las palabras sobre el perdón, por el contexto, quiere decir: a quienes les perdonen sus pecados, les serán perdonados. De esto está como la nueva versión internacional. Si alguna vez pensamos que el perdón no es parte en la vida cristiana o que es simplemente una situación sugerida, deberíamos de pensar de nuevo o remodelar nuestra conciencia, porque aquellos a quienes les perdonemos sus pecados, les serán perdonados. Cualquiera que fuere la conclusión que extraigamos de este principio, debe fundamentarse en el contexto de esta realidad: el perdón y las ofensas personales. La disposición a perdonar que Dios manifiesta se espera que sea imitada por los creyentes o sus seguidores. Jesús, nuestro Maestro, dijo: si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviera a ti diciendo: me arrepiento, perdónale. Esta disposición generosa se origina en el modelo divino que no demora en perdonar a quienes les perdonen sus pecados. Les serán perdonados. ¿Saben? Esa es una condición mantenida también en el libro de Jubileo. Les aconsejo darle una ojeada. Es algo personal del pueblo de Israel. Él nos repite: recibe el Espíritu Santo. Pero ese acto no es el fin. Está acompañado de palabras que hacen pensar a una respuesta de convenio y su jubileo a la inhalación de su Espíritu. Veamos: cuídense el uno al otro
Él no dice, hacer un poco bueno cada día. Él dice, perdona. Por todo, casi por todo. Pero el verdadero perdón es tan difícil. Y es a menudo lo último que hacemos o experimentamos. Sin embargo, Jesús en la noche de Pascua entra en la habitación cerrada y pone el perdón tan central en todas las personas que lo abandonaron. Y les da nuevamente vida. Especialmente aquellos que lo abandonaron en la Pascua. Hemos dejado la Semana Santa hace unos días. Ahora nos llama a la reflexión y a la acción, acentuándose en algo tan simple y difícil, sabiendo ante todo, como dijo Desmond Tutu, no hay futuro sin perdón, especialmente en aquellos que nos han abandonado, que nos han criticado, que han dañado nuestra imagen y que ha repercutido en nuestras vidas y en nuestros hijos, convirtiéndose en un acto casi imposible de aceptar. Pero la reflexión concreta es, tenemos que seguir trabajando en esto. A quienes les perdonen sus pecados, les serán perdonados. Hermanos y hermanas, el perdón nos libera de la esclavitud paralizante. Libera nuestros corazones, libera nuestras vidas. Ante todo, nos permite transportarnos por la vida con maletas livianas y fáciles de llevar. Así que ustedes y yo sigamos trabajando en ellos. La historia continúa con Tomás. Muchos le llamamos el incrédulo, pero sé lo mucho que me identifico con Tomás. Alguno en la parte de atrás moverá su cabeza aceptándolo. ¿Quién no quiere ver las cosas para verificar las cosas? Tomás no estaba ahí cuando Jesús apareció por primera vez a los discípulos en la noche de Pascua. ¿Quién puede culparlo por querer la misma experiencia para verificar a un Cristo resucitado? Personalmente, por eso me identifico con Tomás. Personalmente no hubiera creído en una persona que traiciona a mi hermano, a mi líder, a mi Señor. Pero solo resuena la palabra de Jesucristo en este momento. Paz a vosotros. Observemos cómo Jesús viene de nuevo, una semana después, y se encuentra entre ellos diciendo de nuevo, paz a vosotros. Y Jesús le habla a Tomás, acerca aquí tu dedo y mira mis manos, extiende aquí tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente. Usando la Biblia en contexto, es lo que cité anteriormente. Y finaliza, paz a vosotros. Entonces Tomás ofrece quizá las palabras más grandes pronunciadas por ningún discípulo hasta el momento, y en cualquier evangelio, y en cualquier situación. Señor mío, Dios mío. El incrédulo de Tomás dijo eso. Ahora se vuelve a otra figura. Sí, el Tomás audaz y fiel. Reflexionemos en esto. ¿Cómo comienza este sermón ante todo el evangelio de Juan? La palabra se hizo carne y vivió entre nosotros. Todo el evangelio trata acerca de Jesús. La palabra hecha carne. Todos los que se encuentran con Él creen y buscan y encuentran vida en abundancia. Todos los que escuchan su voz y se sienten atraídos por sus caminos encuentran paz y propósito. Todos los que viajan con Él a través de los valles oscuros o momentos terribles y barrancos brillantes encuentran paz y propósito. Pero ¿qué confirma Tomás con eso? Esta es la afirmación que todo el evangelio y la tesis de Juan espera escuchar de sus discípulos o de alguien cercano a Jesús. Pero es el incrédulo el que está diciendo, para todos los que se encuentran con Jesús, que la palabra se haga carne y que podamos expresar lo mismo. Tomás lo dijo, Señor mío, Dios mío. Ningún discípulo había dicho, Dios mío.
Cuando vemos entonces a Jesús, vemos a Dios y nos conmovemos a una fe más profunda, a una devoción leal y a un servicio más profundo. Cuando nos encontramos con Jesús como Tomás, nuestras vidas se concentran y son fieles en nuestro interior, en nuestro corazón, en nuestra cabeza. Captamos esa verdad. Entonces solo así sabremos con exactitud que Jesús encarna al Dios vivo. ¿Saben? Jesús nos muestra cómo vivir. Por tanto, tratamos de alinear nuestra vida con los propósitos y la paz de Dios. Jesús nos muestra que debemos preocuparnos por las personas, las relaciones, la sanación y la totalidad del ejemplo. Por tanto, sigamos trabajando en construir comunidad, perdonando y sirviendo, trabajando por la justicia, luchando por la reconciliación, acercando el mundo al reino prometido de Dios, mi Señor y mi Dios. Es lo que dice Tomás. Esto es también lo que buscamos decir, para que nuestras vidas tengan un enfoque en las personas que viven en los caminos del discipulado, especialmente en una época de pandemia y crisis. Debemos adorar y servir a Dios, confiando nuestra vida al cuidado de Dios, creyendo con todo nuestra conciencia, corazón y cabeza, no para nosotros, sino para Dios y para los demás. No perdiéndonos en la desesperación, sino en la constante búsqueda en devoción de los caminos de Dios en el mundo. No siendo egoístas, sino con sacrificio y sirviendo. Sí, sirviendo con humildad, bondad y compromiso para hacer crecer ese reino de Dios. Algunos de nosotros conocimos o hemos escuchado acerca de William Barber, quien es pastor afroamericano en Carolina del Norte. Él se ha hecho muy conocido con su discurso, predicación y liderazgo de la campaña por el pueblo pobre. Barber se ha convertido en un testigo fuerte y profético. Se llama a sí mismo un soldado en el ejército del Señor, diciendo regularmente que Dios aún no ha terminado con nosotros. Dice que no le importa qué orden ejecutivo firme el presidente actual o el pasado. No le importa cuántas nuevas leyes se aprueben. Dios no está determinado ni medido por las leyes del hombre. Él dice y afirma y lo grita, que alguien le diga a Estados Unidos: tus brazos son demasiado cortos para boxear con Dios. Estados Unidos no está a cargo. Estados Unidos no puede dirigir el mundo. Dios está a cargo. Dios tiene la última palabra. Dios se preocupa por la vida, la integridad, la justicia, la misericordia y la paz. Eso es lo que Tomás quiere decir cuando dice: mi Señor y mi Dios. Dios está a cargo. Esta es la confirmación prevista del Evangelio de Juan. Nos damos cuenta y alineamos nuestra vida en consecuencia finalmente con Dios cuando expresamos: Señor mío y Dios mío. Estas palabras de Tomás son mi devoción personal. Jesús es levantado de entre los muertos. Jesús viene y encuentra a los discípulos en sus lugares cerrados y temerosos. Hermanos y hermanas, Dios no ha terminado. Eso significa que el cáncer, cualquier enfermedad, incluso el virus, no tiene la última palabra. Si usted está desesperado, tiene soledad, el estrés no lo deja dormir, es un ataque al corazón, la desesperación, la soledad, la desesperanza, esto no tiene la última palabra. Como les he dicho anteriormente, Jesucristo conoce quiénes somos, qué pensamos, qué problemas pasamos y cuál es nuestra actitud. Quizás el llanto puede perdurar durante la noche o varios días, incluso semanas y años. Pero como dice el salmista,
La alegría viene por la mañana. Señor mío, Dios mío. Esto es lo que Tomás afirma. Vive. Todas las cosas funcionan juntas para siempre. Él vive y ha resucitado. Y al experimentar la resurrección, podemos todos recordar que Cristo nos encuentra en nuestros lugares temerosos, encerrados. Y Cristo dice, creer, vivir, amar, pero ante todo perdonar. Dios nos encontrará. Dios está con nosotros. Dios nunca nos dejará ir. Somos el pueblo de Dios. Tenemos noticias que compartir y el amor que llevar. Y un mundo desesperado por la luz que necesita y espera nuestra luz. La esperanza y la paz de Dios también. Entonces, hermanos y hermanas, les dejo una oración de compromiso para este día, para que todos juntos, usted y yo, le digamos al Señor lo siguiente: Santo Dios, creemos, pero somos débiles en nuestra creencia. Entonces ayuda a nuestra incredulidad. Exhala tu espíritu sobre nosotros para darnos fe y concentración. Ante todo, Señor, papaíto, sigue moldeándonos, usándonos en este mundo para dirigirlo hacia tu próximo reinado en plenitud. Ante todo, para poder continuar los pasos de ese Cristo que fue resucitado el domingo pasado. Hermanos y hermanas, mantenga una actitud de oración. No olvidemos de pedir por nuestros enfermos, nuestros ancianos, las personas que vienen los martes a grabar para llevar esta palabra a su hogar. Les pido que oren por cada uno de la congregación, por cada una de las congregaciones, por la Iglesia Universal, pero ante todo por aquellos que necesitan más de Dios en todos los términos espirituales, económicos, políticos y sociales. Hermanos, pidan por cada uno, por este pastor, por los diáconos que trabajan continuamente para llevar esta palabra a muchos lugares. Ahora, hermanos y hermanas, pido al Padre que de su gloria riqueza les dé a ustedes interiormente, poder y fuerza por medio del Espíritu de Dios. Que Cristo viva en sus corazones por la fe y que el amor sea la raíz y el fundamento de sus vidas. Y que si puedan comprender con todo el pueblo santo cuán ancho, largo, alto y profundo es el amor de Cristo. Pido pues que conozcan ese amor, que es mucho más grande que todo cuanto podemos conocer, para que lleguen a colmar de la plenitud total de Dios sus vidas. Y además, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la guía del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes y con sus familias. Amén.